ecográfica de la tiroides ya la sabemos, ¿no? Conocer lo nuevo, conocer y desarrollar el TIRAS, y ustedes van a desarrollar algunos casos que les voy a presentar. Así que estén atentos porque al final ustedes mismos van a desarrollar todas las características del TIRAS. Entonces, con respecto a la técnica de elaboración de la glándula tiroidea, ya la conocemos, ¿no? El paciente de decúbito dorsal, el cuello hiperextendido para que la tiroides se vaya hacia la región anterior. El transductor que vamos a usar es el transductor lineal, que es de alta o baja frecuencia. Baja. Alta frecuencia. Alta frecuencia, ¿no? Alta frecuencia. Vamos a usar el modo B, que es el modo en blanco y negro. Esto de acá es el Doppler color. Y para el Doppler tiroideo vamos a usar el Doppler espectral. Y el Power Doppler también lo podremos usar. Sin embargo, nosotros para el tiroides solamente vamos a usar modo B, modo Doppler color y nada más. Y la elastografía es una técnica que nos ayuda a distinguir una lesión benigna o maligna. Entonces acá vemos la anatomía, esto acá ya lo conocemos. ¿Para qué vamos? ¿Cuáles son las indicaciones de una ecografía tiroidea? Aparte de evaluar lesiones tiroideas benignas o malignas, también va a servir como guía para la biopsia. Si es que quizás haya un nódulo tiroideo a nivel del aspecto posterior, entonces si es que no lo hacemos adecuadamente y con una guía ecográfica adecuada, podemos lesionar la arteria carótida común o quizás la vena yugular interna que va a estar en el aspecto lateral de la glándula tiroidea. Entonces, recuerdan, ¿no? Nuevamente la anatomía de lo que les mencioné en la clase pasada: lóbulo tiroideo izquierdo, el istmo que va a comunicar el lóbulo tiroideo izquierdo con el derecho, la arteria carótida común. Acá vemos la vena yugular interna que está colapsada. Vemos acá dos músculos: el que está pegado a la tiroides, ¿cómo se llama? Tiroideo. Externo tiroideo. Externo tiroideo. Y el que está más anterior Era subinfraoideo. externo dioideo. Todos van a ser externos, externo, externo, externo. ¿Cómo se diferencia? Este es el externo tiroideo, externo dioideo, externo cleidomastoideo, el que está más lateral y más grande. Con respecto a esta diapositiva, este slide, lo importante que tienen que conocer es el tamaño. Entonces, cuando nosotros vamos a diagnosticar el lóbulo tiroideo, la glándula tiroidea de tamaño incrementado, en los casos de bocio, ¿no? En los casos de bocio, el volumen está incrementado. Entonces, en varones, si es que es más de 14 centímetros cúbicos, es un bocio tiroideo, y si es menos de 12 centímetros cúbicos en mujeres, es un bocio tiroideo. Es mayor a 12 es un bocio tiroideo. ¿Qué otros más? ¿Qué otras medidas más? El istmo. Si es que el istmo es más de 5 milímetros de diámetro antero-posterior, es sugestivo de que la glándula tiroidea está incrementada de volumen, y también el diámetro antero-posterior de un lóbulo tiroideo. Por ejemplo, acá vemos el lóbulo tiroideo derecho en un corte axial. Este corte axial del lóbulo tiroideo derecho lo vamos a pasar a un corte longitudinal, y este sería el corte longitudinal del lóbulo tiroideo derecho, que es más o menos un triángulo. Vemos acá que lo estamos bordeando, y todo esto es el lóbulo tiroideo, más o menos como un triángulo o como un bar. Si es que el diámetro antero-posterior, o sea, este diámetro, es mayor a 20 milímetros o 2 centímetros, también es indicativo de bocio tiroideo. Este es el diámetro longitudinal. ¿Okay? Este de acá puede ser entre 4 a 6 centímetros. Con respecto a la vascularización, ya sabemos que está irrigada por las arterias tiroideas superiores e inferiores. ¿Y por qué es importante la vascularización en los casos de lesiones tiroideas? ¿Por qué? Porque los nódulos tiroideos que van a ser malignos o sospechosos van a tener vascularidad interna y periférica, a diferencia de los nódulos benignos. Los nódulos benignos solamente van a tener vascularización periférica. Si tiene vascularización interna, puede ser que tenga, pero bien discreto, es escaso en la vascularización interna, a diferencia de un nódulo maligno, como en este caso, que tiene vascularización interna y periférica. Este es un nódulo benigno, donde vemos que la vascularización interna está ausente, solamente tiene vascularización periférica. Y acá vemos un nódulo con un TRAC5, donde prácticamente todo el nódulo tiene vascularización, tiene alto flujo vascular ese nódulo. Con respecto a la elastografía, es importante, ¿por qué? Porque es una técnica que nos va a indicar que esa lesión probablemente sea nodular, probablemente sea benigna o maligna. ¿Por qué?
debido a la elasticidad que va a tener ese nódulo. Los nódulos elásticos que van a tener, que al presionarlos no van a tener tanta dureza, o sea, que no van a ser rígidos, van a ser benignos. Y vemos acá una escala de colores. La región anterior es más blanda. O sea, si es que el nódulo se pinta rojo, nos indica de que es blando. Si es que es amarillo, va bajando su dureza en blando, pero hasta verde todo esto acá es blando. Cuando ya es duro, va a ser de color azul. Vemos acá en la región posterior. Entonces acá vemos en la región posterior varias imágenes distintas de nódulos tiroideos. Vemos acá un nódulo, acá vemos otro nódulo, acá vemos otro nódulo, vemos acá otro nódulo. Entonces, le hacemos la elastografía al primer nódulo y vemos que es totalmente verde, incluso tiene áreas periféricas rojas. Es un nódulo blando benigno. Vemos acá, le hacemos presión sobre el óvulo tiroideo y vemos que va a ser prácticamente verde, pero va a tener zonas centrales azules, como en este caso de acá. Lo cual nos indica que es prácticamente blando, que tiene escasas áreas duras en su interior, lo cual nos indica que tiene alta sospecha de benignidad. ¿Por qué? Porque es muy escaso. Sin embargo, acá ya vemos lesiones que van a tener, todo el centro van a ser duros. Entonces, estas lesiones ya van a ser sospechosas. ¿Okay? Dependiendo del tamaño, dependiendo de la caracterización en modo B, del Doppler color, entonces ya le pondríamos si es que solamente requiere seguimiento, si es que quizás requiere biopsia, o la recomendación que requiere. No solamente tenemos que hablar la elastografía, sino es una ayuda, una técnica de él. Tenemos que hablar todo: elastografía, ecografía en modo B y en algunos casos el Doppler. Y vemos acá dos nódulos que totalmente son prácticamente todos azules. Estos nódulos son altamente sospechosos de malignidad. Estos siempre van a biopsia. Entonces, con respecto al informe que vamos a hacer, tenemos que poner la localización, ¿no?, del nódulo, que si es que es más alto que ancho, la ecogenicidad, el diámetro antero-posterior, transverso, longitudinal, todas esas características que lo vamos a ver en el T-RADS. Entonces, todo esto de acá es el T-RADS. Entonces, ¿el T-RADS qué es? Es un sistema de reporte cuando nos tocamos con lesiones tiroideas, que es recomendado o lo ha realizado el Colegio Americano. ¿Okay? La última actualización es del 2009, no se han tenido muchos problemas, es por eso que no hay nuevas actualizaciones. Entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos que evaluar cuando nos tocamos con una ecografía tiroidea y vemos un nódulo? Primero, la composición del nódulo. Segundo, la ecogenicidad del nódulo. Tercero, la forma del nódulo. Cuarto, los márgenes del nódulo. Y quinto, los centros ecogénicos del nódulo. Entonces vemos que cada variable va a tener su puntaje. El máximo puntaje que puede tener un nódulo va a ser, sumando todo, sería 14. 3 más 3 más 3 más 3 más 2. Lo máximo que podría tener un nódulo es 14 puntos. Y lo mínimo 0. Entonces, luego de evaluar todas las características del nódulo, hacemos la sumatoria del puntaje. Si es que la sumatoria nos da un resultado de 0, entonces es un T-RADS 1, es una lesión benigna, no requiere ningún tipo de seguimiento ni nada más. Si es que la sumatoria nos da 2 puntos, es un T-RADS 2 y es una lesión no sospechosa. Tampoco no requiere nada. Si es que ya la sumatoria nos da 3 puntos, entonces es un T-RADS 3 y es medianamente sospechosa, entonces sí requiere un seguimiento. Seguimiento si es que el nódulo tiene más de 15 milímetros o biopsia por aguja de aspiración fina si es que el nódulo mide más de 25 milímetros. Si es que la sumatoria nos da entre 4 y 6 puntos, es un T-RADS 4, es moderadamente sospechoso y tenemos que hacerle un seguimiento si es que el nódulo mide más de 1 centímetro y biopsia si es que mide más de 15 milímetros. Y si es que el nódulo tiene una sumatoria de puntos mayor a 7, es un T-RADS 5. Estos son altamente sospechosos de malignidad. En realidad, en la práctica, a todos los T-RADS 5 se le hacen biopsia. Sin embargo, la guía nos recomienda que le hagamos biopsia a los que tienen más de 1 centímetro. Pero en la práctica se le hace a todos. ¿Okay? Y seguimiento a los que tienen más de 5 milímetros. Entonces, ahora vamos a desarrollar uno por uno. Composición. Composición van a haber 4 ítems. El primero, si es que el nódulo, si es que la lesión es quística, entonces, como en este caso, es un puntaje 0. Vemos acá una lesión anecogénica con refuerzo acústico posterior y de bordes bien definidos. Ya sabemos desde el inicio de clase, sabemos que todas las lesiones quísticas son benignas y no se tocan.
solamente se controla. 0 puntos. Las lesiones nodulares espongiformes. Estos también van a ser benignos, es por eso que nos van a dar 0 puntos. ¿Cómo ustedes van a saber que es una lesión nodular espongiforme? Porque va a ser una lesión nodular con múltiples áreas quísticas internas, o sea, necogénicas internas y trabeculaciones. Va a tener un aspecto de panal de abeja o un aspecto de rejilla. Ese ejemplo no está muy bueno, pero hay otro ejemplo. Este de acá. ¿Ven acá? Esto de acá se parece como un panal de abejas o como una rejilla. Múltiples áreas anecogénicas con trabeculaciones. Entonces, esto de acá es un típico nódulo espongiforme, que es un nódulo benigno T-RAX 1. Ya 0 puntos. Seguimos. Un punto cuando la lesión es mixta, o sea, tiene área sólida y área quística. ¿Okay? Un punto como este ejemplo de acá. Lo anecogénico es área quística y lo sólido es lo hiperecogénico o lo isocogénico es área sólida. Y sólido, 2 puntos. Vemos acá una lesión totalmente sólida, no tiene nada de áreas quísticas, pero esta lesión es totalmente sólida, pero con algunas áreas quísticas en su interior. Entonces la guía nos dice, si es que la lesión, si es que el área sólida es mayor al 50%, ya le categorizamos con 2 puntos. Si es que el área sólida, como en este caso, es menor al 50%, en lo que predomina es el área quística, es solamente un punto. ¿Okay? La siguiente variable es la ecogenicidad. Con respecto a la ecogenicidad, lo anecogénico es química, así que eso de ahí es 0 puntos. Un punto es cuando la lesión es hiperecogénica. ¿Cómo ustedes van a saber? Porque va a ser muy subjetivo. Para uno quizás sea hiperecogénico y para otro sea isocogénico. Entonces, ¿cómo lo van a comparar? Con la glándula tiroidea adyacente. Lo vemos acá y es de mayor ecogenicidad, entonces objetivamente es hiperecogénico este nombre. Un punto. Isoecogénico con respecto a la glándula tiroidea adyacente, es de la misma ecogenicidad, también un punto. Hipoecogénico. A algunos de estos quizás les parezca isoecogénico, pero entonces tiene que ayudarse con la glándula adyacente. Y la glándula adyacente tiene mayor ecogenicidad. Este nódulo es hipoecogénico. 2 puntos. Y si es muy hipocogénico, totalmente negro, es 3 puntos. ¿Cómo ustedes van a diferenciar de que no sea quizás un quiste, que es totalmente anecogénico, bastante negro? ¿Por qué? Porque esta lesión nodular nos tenemos que ayudar del otro polo. Las lesiones nodulares sólidas van a tener flujo, el quiste no tiene que tener flujo. ¿Qué más? Nos podemos ayudar con la elastografía. Este nódulo va a ser duro, el quiste va a ser blanco. ¿Qué más? Y el refuerzo acústico posterior. En un quiste nos da refuerzo acústico posterior y los nódulos duros no nos van a dar refuerzo acústico posterior. La forma, si es que es más ancho que alto, es 0 puntos. Si el diámetro transverso es mayor este diámetro transverso que el diámetro anteroposterior. Pero si el diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro transverso, o sea, más alto que ancho, es 3 puntos. ¿Ok? Esto se evalúa en corte axial, ya no en el longitudinal, porque quizás sea más alto que ancho en el axial, en el transversal, pero en el longitudinal sea más ancho que alto. Entonces ahí, aquí le hacemos caso al corte axial, al corte transversal. Los márgenes bien definidos o mal definidos van a ser 0. Por ejemplo, acá vemos una lesión nodular de márgenes bien definidos. Lo podemos dibujar con un lápiz y no hay ninguna interrupción dentro de sus bordes. A diferencia de este, podemos dibujar con un lápiz estos bordes hasta acá, hasta acá, hasta acá, pero esta zona de acá ya no hay bordes. Entonces este nódulo tiene bordes mal definidos. Sean bien definidos o mal definidos, igual es 0. ¿Okay? No le suma malignidad. ¿Quiénes son los que le suman malignidad? Los que son de bordes lobulados o irregulares, como en este caso. ¿Okay? Los bordes lobulados o irregulares. Y cuando ya hay extensión extratiroidea, o sea, va a invadir la serosa o incluso puede invadir los músculos esternotiroideo, esternocleidomastoideo, esternoioideo o por atrás las estructuras vasculares, entonces ya es 3 puntos. Y para acabar, el punteado ecogénico. Si es que el nódulo no tiene ningún tipo de punteado ecogénico, es 0 puntos, o sea, no tiene nada. Si es que tiene artefacto en cuero de cometa, como en este caso, en su interior, es 0 puntos también. ¿Okay? Solamente un artefacto no nos indica malignidad. Si es que tiene macrocalcificaciones, o sea, calcificaciones mayores a 3 milímetros, como en este caso, son calcificaciones grandes, gruesas, 1 punto.
Si es que tienen calcificaciones periféricas, ven acá un área hiperecogénica con su sombra acústica posterior, acá también y acá parcialmente. 2 puntos, calcificaciones periféricas. Recuerden que las calcificaciones, aparte de que se ven hiperecogénicas, tienen su sombra acústica posterior, ya que si solamente se ve hiperecogénico sin sombra, puede ser un área de mayor ecogenicidad, no es calcificación. Para que usted diga que calcificación tiene que tener sí o sí sombra acústica posterior. Pero el punteado ecogénico interno es 3 puntos, como vemos acá. ¿Qué nos traduce microcalcificaciones? Que se ve bastante en el carcinoma papilar de tiroides. Sin embargo, las microcalcificaciones, debido a que son puntiformes, son pequeñitas, no nos van a dar sombra acústica posterior. Pero se van a ver así, puntos hiperecogénicos. No van a ser como la cola de cometa, que son verticales, sino son puntos. ¿Ok? Esto de acá, 3 puntos. Ya. Entonces, ahora vamos a practicar. A ver, primero